Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales, soy tanto en Twitter como en Instagram, @diebarceló. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y en Facebook nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias. Las tres noticias económicas que seleccioné para mencionarte, hay muchas la verdad, pero hay tres que me parecieron las más significativas. Y la primera es que el gobierno insiste en poner nuevas regulaciones a las empresas. Esta semana lo que se aprobó es un registro de sueldos para aquellas empresas que tengan más de 50 empleados. Hacer también una auditoría de retribuciones y un sistema de valoración de puestos de trabajo. Esto que parece una nimiedad, en realidad es muy grave porque insiste en continuar un camino equivocado. En primer lugar, estas nuevas regulaciones intentan suprimir la llamada brecha salarial, pero ese es un problema que en realidad no existe. Porque si fuese posible para las empresas contratar a mujeres que hagan exactamente el mismo trabajo que los hombres, pagándoles un 20% o un 25% menos, ya lo habrían hecho. Y el paro femenino sería nulo. Pero la realidad es que no existe la brecha salarial. La brecha salarial es resultado de una mala interpretación interesada de las estadísticas. Porque la diferencia que hay en la remuneración media de los varones en comparación con la remuneración media de las mujeres se explica por el distinto tipo de trabajo realizado y por la distinta cantidad de horas trabajadas. Si uno toma cada puesto por separado, el salario por hora de hombres y mujeres es exactamente el mismo. Si hiciéramos el salario medio de los gordos y de los flacos, de los rubios y de los morenos, de los de ojos verdes y de los de ojos marrones, de los de pelo largo y los de pelo corto, de los calvos y los melenudos, siempre encontraríamos diferencias. Y entonces aparecerían socialistas para intentar remediarlo con nuevos registros de sueldos, nuevas regulaciones. Más allá de que es hacer perder el tiempo a las empresas y gente que podría estar dedicándose a mejorar sus productos, mejorar sus procesos, vender, recuperar incobrables, etcétera, va a tener que dedicarse a hacer un registro detallado por sexo de la remuneración, de los complementos, de la clasificación profesional, una cosa que no tiene el menor sentido y es una digna elucubración de gente que no tiene la menor experiencia en una empresa privada o que probablemente no la haya pisado nunca. Y además de toda esta pérdida de tiempo y recursos en una situación económica dramática, es otro desaliento al crecimiento de las empresas. Un problema que tiene España estructuralmente es que la empresa española media es de un tamaño relativamente reducido en comparación con otros países de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hay muchísimas regulaciones que son para empresas de hasta 50 trabajadores. Esta, como te dije, por ejemplo, el registro de sueldos es para empresas de más de 50 trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? El día que un empresario tiene 49 asalariados, ni por casualidad contrata al número 50 o 51. Hace otra empresa. Y entonces tiene muchas empresas pequeñas. Porque si no, las regulaciones son inabarcables. Además, cuando una empresa pasa de determinada facturación, paga más impuestos de sociedades. Se mete en el lío de los delegados sindicales, etc. Entonces luego tenemos empresas pequeñas y nos quejamos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el gobierno continúa con las políticas anticrecimiento de las empresas. Entonces luego las empresas pequeñas tienen más dificultades para financiarse, tienen más dificultades para resistir una crisis como la que estamos empezando a atravesar, tienen más dificultades para exportar, los asalariados tienen menos probabilidades, menos oportunidades de hacer un desarrollo profesional, una carrera profesional más interesante. Evidentemente los asalariados tienen menos oportunidades de conciliar, porque si tú trabajas en una empresa con 2.000 empleados, es más probable encontrar alguno que te cubra en algún determinado momento. Si trabajan 20, pues no hay nadie que te cubra. Entonces,
El gobierno, insisto, en nombre de la igualdad, de la equidad, de la justicia social y de todas esas palabras bonitas, pero que en realidad son muy peligrosas e incluso contraproducentes, insiste con regulaciones que van en contra tuya. La segunda noticia que nos muestra a las claras cuál es la mentalidad del gobierno que tenemos es una enmienda a la ley de clima que se está tramitando en el Congreso para prohibir el aprovechamiento de minerales radioactivos. Concretamente hay en Salamanca, una provincia que en el segundo trimestre tenía una tasa de paro de más del 12%, ahora tal vez tenga el 15% o vaya a saber cuánto tiene, ya lo sabremos a final de mes. En Salamanca hay un proyecto para explotar uranio de una empresa minera australiana, Berkeley, que hay varios proyectos en uno, porque es no solo la explotación del mineral, sino su procesamiento y un almacén de residuos. Todos esos proyectos están en este momento amenazados por esta propuesta completamente extemporánea del gobierno. Lo que pasa, como todo gobierno radical, a ellos no les interesa la realidad, al gobierno lo que le interesa es su agenda ideológica. Ellos resulta que odian las empresas nucleares de generación eléctrica nuclear y todo lo vinculado. Ahora, si eso implica ese odio, ese resentimiento, ese fanatismo, implica cerrar un proyecto que da trabajo a un montón de gente y que podría dar más trabajo a mucha más gente en el futuro, en medio de una crisis tremenda, no les interesa. Lo que les interesa es avanzar con su agenda ideológica y luego ya te darán a ti, si tienes suerte, el ingreso mínimo vital. Y en tercer lugar, la noticia que en parte es resultado de las dos anteriores y de todas las medidas similares que viene adoptando este gobierno, el Fondo Monetario Internacional actualizó las previsiones, esto es algo que hace de manera rutinaria, las previsiones para este año, las previsiones económicas. No es que las previsiones del Fondo Monetario Internacional sean la verdad revelada, ni que siempre acierten, ni mucho menos. Pero es gente, digamos, muy capacitada, que sigue la economía mundial y de cada país a fondo, y es, digamos, preocupante que la conclusión a la que ellos lleguen es que España, de todos los países que ellos analizan en cuadro inicial, que incluye no solo países desarrollados, sino también países emergentes grandes como Brasil, China, India, México, etc., el que va a sufrir más este año es España. Es el peor de todas las grandes economías del mundo, con una caída del 13%, que ojalá sea el 13%, porque probablemente sea más. Para que tengas una idea, la economía mundial va a caer este año un poco más del 4%, siempre según el Fondo Monetario Internacional. La de Estados Unidos también, un poco más del 4%. Alemania un 6%. Reino Unido un 10%. Japón un 5%. Y nosotros el 13%. Bueno, eso no es mala suerte, no es un designio divino, no es casualidad. Es el resultado de malas políticas económicas. Entonces, cuando tú pones en el gobierno a gente interesada en la propaganda antes que en la gestión, y además lo complementas con gente que le parece bien lo que está ocurriendo en Venezuela, y también le parece fantástico cómo viven los cubanos, incluso, bueno, les parece fantástico también lo que ocurría en la Alemania democrática, y por eso usan sudaderas con los símbolos de Alemania democrática, etc. Bueno, el resultado es este, que España es la peor economía de las grandes del mundo, en la que la va a pasar peor. Pero incluso en este informe, el Fondo Monetario Internacional
mejoró las perspectivas de todos los países desarrollados respecto al informe anterior, menos la de España. Lo que estamos empezando a vivir en términos económicos es una verdadera tragedia. El gobierno no... La verdad que ya no sé siquiera si es consciente o no, pero aunque lo sea, no le interesa y le parece un coste asumible, porque ellos creen que tienen una misión, y esa misión es acercarnos a lo que es Venezuela. Entonces, ese es el resumen lamentable con el que terminamos, mejor dicho, la semana. Este es un gobierno radical. Y por radical, una de las consecuencias de ser radical es que es un gobierno intolerante. Ahora, para entender bien esto, hay que tener como brújula para orientarnos la frase del gran maestro Ludwig von Mises, que decía que todo socialista es un dictador disfrazado. ¿Por qué decía esto el maestro Mises? Porque un socialista cree que sabe mejor que tú mismo lo que te conviene a ti. Entonces, el socialista le encanta regular y prohibir porque tú, desde su óptica, no te das cuenta de qué es lo que te conviene. Entonces, ellos, insisto, te guían como si fueses una oveja en un rebaño para que vayas por el camino que más te conviene. Esto es un proceder triste porque tiene implícita una conclusión muy desagradable, que es que en el fondo un socialista considera que la gente es idiota. Entonces, como es idiota, el socialista se tiene que hacer cargo. Y para eso crea todo un aparato estatal para llevarte de la mano como si fueses un niño de 2 años. Y además de eso, digamos, ese afán dirigista e intervencionista de todo socialista, se complementa con las fobias que suelen tener los socialistas de todos los partidos. Y una de esas fobias es la Coca-Cola. Si hay algo que a un socialista no le gusta es la Coca-Cola, porque para ellos la Coca-Cola representa la opresión, la explotación, las multinacionales, el poder económico y todas las cosas que ellos, digamos, consideran poco menos que demoníacas. ¿Y por qué te estoy mencionando esto de la Coca-Cola? Porque el gobierno acaba de mandar un plan presupuestario a la Unión Europea. Eso es algo que hay que hacer todos los años, porque hay una cosa que se llama el semestre europeo, que es un proceso por el cual la Comisión Europea supervisa el ciclo presupuestario de todos los países. Es decir, el gobierno le manda primero el plan presupuestario, luego le manda el proyecto de presupuesto, el presupuesto y luego la ejecución de ese presupuesto. Entonces, la Comisión Europea va permanentemente analizando para ver si estás cumpliendo, si tus previsiones, si tu conducta está siendo coherente con las reglas fiscales, etc. Y en caso de que no lo cumplas, te abren un procedimiento de déficit excesivo, que es lo que tiene España porque la deuda pública es el doble del máximo permitido, porque el déficit fiscal otra vez está creciendo, etc. Y en ese plan presupuestario nos encontramos con que uno de los aumentos de impuestos que nos esperan para el año 2021 es el impuesto, es subirle el IVA a las bebidas azucaradas. Cuando tú luego miras, entonces dices, bueno, le subirán el IVA del 10 al 21% a la Coca-Cola normal, pero digamos la Coca-Cola cero no. Pues no, porque cuando lees la letra chica, el aumento del IVA es para las bebidas azucaradas y edulcoradas. Porque en el fondo, lo que ellos no pueden decir, pero es evidente, ellos odian la Coca-Cola. Entonces,
mm, esto no es el primer ataque a la Coca-Cola. Podemos ya en el año 2017 mm, promovió un boicot en la cafetería del Senado, porque en ese momento la empresa estaba reestructurando, la empresa eran 7 u 8 embotelladoras en todo el país y decidieron fusionarse en una única empresa, que es lo lógico, pero esos procesos de reestructuración no están más allá de la comprensión de un socialista medio, entonces ellos lo presentaron como un ataque a los trabajadores, etcétera, y por lo tanto querían boicotear a la Coca-Cola. Pero en el fondo, insisto, no es que les importe ni los trabajadores, ni el proceso de reestructuración, ni nada, sino simplemente la fobia de odiar a una bebida que simboliza la libertad. Pero ¿por qué te digo que la Coca-Cola simboliza la libertad? Porque la Coca-Cola no es como el agua. Nosotros necesitamos agua para vivir, pero Coca-Cola podríamos prescindir. Tampoco es como el vino. Cuando tú tienes una comida importante, una cena importante, lo normal es descorchar una botella de buen vino. Ese no es el caso de la Coca-Cola. Por supuesto que la Coca-Cola no tiene el prestigio del champán. Cuando hay en las carreras de Fórmula 1 siempre, o en cualquier éxito deportivo de magnitud, se descorcha champán. Bueno, ese no es el caso de la Coca-Cola. Tampoco es como la cerveza, como la sidra o el propio vino, que antiguamente eran bebidas de consumo, si se quiere, obligado, porque por ejemplo, cuando de la época de Colón, pero también cuando, por ejemplo, el rey João VI de Portugal trasladó la corte a Brasil porque Portugal estaba siendo invadido por Napoleón en 1808, no podían llevar agua porque el agua se les pudría a mitad de camino, entonces tenían que llevar vino. Bueno, la Coca-Cola tampoco tiene esa propiedad, digamos, de aguantar más el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces por qué bebemos Coca-Cola? Y la respuesta es muy simple, porque nos da la gana. Cada vez que tú eliges Coca-Cola, estás mostrando que eres una persona libre y que bebes una bebida porque te da la gana. Entonces, la Coca-Cola está vinculada con el mundo libre. Hay una película de Willy Wilder, no me acuerdo el nombre, creo que es 1, 2, 3 o algo así, bueno, o el protagonista dice 1, 2, 3 todo el tiempo, que nos muestra la diferencia entre la Alemania occidental y oriental. Es una comedia, y justamente el padre de la chica, que es también protagonista, es un directivo de Coca-Cola y el novio de la chica es un comunista convencido. Entonces, bueno, toda la trama de la película gira en torno a esa desconexión, esa incompatibilidad entre el padre y el novio. Entonces, cuando tú eliges la Coca-Cola, estás simbolizando que sos parte del mundo, que eres parte del mundo libre, que puedes elegir, que en este lugar hay un respeto por las preferencias individuales, con la soberanía del consumidor. Y como eso se consigue a nivel mundial, es algo que los fanáticos no pueden aceptar, porque justamente son contrarios a todo. Porque como te decía al comienzo, ellos creen mejor que tú mismo lo que te conviene. Y por eso lo que mueve el odio a la Coca-Cola es que simboliza la libertad. Porque tú, fíjate una cosa, la Coca-Cola ya paga un IVA del 10%, que es más que lo que pagan los demás alimentos, que pagan el 4%, el IVA súper reducido. Pero no les resulta suficiente. Y además uno de los argumentos que utiliza el ministro de Consumo, el comunista Garzón, es falaz, porque él dice que hay una cuestión de obesidad que está vinculado con la pobreza, es decir, como que la gente de menos recursos está obligada, forzada, necesitada a consumir productos que llevan más grasa y más azúcar, porque son los alimentos más baratos. Y eso no es verdad, porque tú te puedes comprar
un kilo de carne de pavo y te cuesta menos de la mitad que el menú más barato de McDonald's. Tú puedes comprar un kilo de arroz por menos de €1. Un litro de leche lo compras por 50 o 60 céntimos. Y es mucho más barata la leche que la Coca-Cola. Entonces, no tiene nada que ver, que es falso que comer relativamente sano es más caro y que la gente se ve forzada a consumir productos procesados y de peor calidad porque son más baratos. No es así. Es verdad que a lo mejor si determinado pescado, carne vacuna o incluso algunas frutas pueden ser más caras, pero tú te puedes comprar 2 kilos de manzanas golden y, insisto, te puede costar lo mismo que 2 litros de Coca-Cola. Por lo tanto, el argumento de que quieren proteger la salud de los más pobres es absolutamente falso. Estamos simplemente frente a un gobierno radical que tiene una agenda que es, en última instancia, acercarnos a lo que es Venezuela. Y en ese radicalismo tienen una parte de intolerancia o de soberbia también, lo puedes decir como quieras, por los cuales te van a obligar a hacer lo que ellos quieran. Entonces, no le gusta que bebas Coca-Cola, entonces vas a tener que pagar más caro. Ahora, si hay trabajadores de Coca-Cola, comerciales de Coca-Cola, gente que trabaja en la publicidad de Coca-Cola, transportando Coca-Cola, que van a perder su trabajo por esto, a ellos no les interesa. Por lo tanto, todo el discurso supuestamente a favor de la justicia social y de los trabajadores no tiene, digamos, ni un pase. Lo único que les interesa es explotar su poder para poner en práctica sus fobias. Y eso es exactamente lo opuesto a la libertad, que como digo, es en última instancia lo que simboliza la Coca-Cola.